Básicamente vamos a conversar, como les dije, sobre el tema de emprendiendo después de la pandemia y nos vamos a centrar en todo el tema de lo que son los valores y actitudes que requerimos para lograr el éxito en condiciones de incertidumbre y cambio, como las que estamos viviendo en este momento y las que hemos vivido en los últimos año y medio, un poco más. Repentinamente, pues sabemos que un buen día entre febrero y marzo del 2020, el mundo nos cambió. Llegó una circunstancia que ninguno de nosotros habíamos vivido posiblemente personalmente. De hecho, la última pandemia que el mundo había vivido previo a esta fue la peste española, que fue justo hace 100 años, de modo que realmente para todos los que estamos vivos prácticamente en este momento o estamos activos en el mundo del emprendimiento, pues esta era una situación que nos cambió totalmente las reglas, nos cambió totalmente, nos movió el piso realmente. Y de alguna forma, pues nos vimos forzados a cambiar. Todos hemos cambiado en este año y medio que hemos estado pues padeciendo de esta pandemia. Esto, obviamente, este cambio ha implicado no solamente cambios a nivel de nuestro comportamiento, a nivel de las cosas que podemos o no podemos hacer, a nivel personal y a nivel de nuestro trabajo, restricciones, nuevas normas, etcétera, sino que ha traído también efectos psicológicos para todos y cada una de las personas y obviamente los emprendedores no estamos exentos de ello. Entonces, la pandemia y la consecuente cuarentena que tuvimos y que muchos todavía tienen y que dependiendo de las circunstancias, pues son impuestas en cada uno de los países, ha tenido un fuerte efecto psicológico en todos. Los emprendedores, como les digo, pues no nos hemos quedado al margen de estos efectos y obviamente lo que nos afecta a los emprendedores a nivel individual, pues evidentemente también afecta a nuestros emprendimientos. Básicamente entonces vamos a conversar sobre lo que son los efectos psicológicos que la pandemia ha tenido en nosotros y vamos entonces a iniciar por los efectos psicológicos negativos que la pandemia pues ha tenido en todos nosotros. Por un lado tenemos una sensación de pérdida. Una sensación de pérdida. ¿Por qué? Porque hemos perdido libertades, hemos perdido oportunidades, hemos perdido económicamente, hemos perdido contacto y esa pérdida se nos refleja en emociones como depresión, desánimo, tristeza y soledad. Yo creo que todos a lo largo de todo este año y medio en que hemos estado imbuidos dentro de esta situación, todos podemos decir que de alguna forma hemos pasado en algún momento por alguna de estas emociones y todas estas reflejan básicamente la sensación de pérdida que estamos teniendo. Por otro lado, tenemos otro efecto que es una sensación constante de incertidumbre, que gracias a Dios, a medida que han avanzado los meses y que ha habido más información disponible, pues se han ido solventando, pero como quiera siguen existiendo cada vez que avanza algún paso en algún país en relación con las normas, con los procedimientos, con las cosas, la incertidumbre vuelve, porque todo el tiempo estamos expuestos a información nueva que va cambiando. Todo esto pues obviamente genera miedo, la incertidumbre siempre genera miedo, genera angustia y genera mucho estrés, porque sencillamente no sabemos a qué nos estamos exponiendo y no sabemos qué esperar, lo cual dificulta mucho las decisiones que podemos tomar. Por otro lado, tenemos un sentimiento de frustración porque sentimos que hemos perdido el control de alguna manera. Eso pues nos molesta, nos pone más irritables, sobre todo durante los meses. Ahora, gracias a Dios, en la medida que se han ido abriendo los mercados, pues ha sido más fácil, pero sobre todo los primeros meses, cuando muchos estuvimos realmente encerrados en casa, pues la sensación de irritabilidad frente a la impotencia de no poder hacer cosas, pues fue bastante manifiesta. Por otro lado, pues tenemos una emoción o un efecto psicológico que se ha manifestado en muchos, que es la negación, que significa, bueno,
realmente no es tan malo como lo pintan, no es real, no es así, no me voy a enfermar, no me está afectando. Y realmente eso lo que nos ha imbuido es de un falso optimismo en algunos casos que no necesariamente es bueno. El optimismo es bueno, pero no cuando ciega o niega la realidad que estamos enfrentando. Y por otro lado, también en algunos casos es posible que haya invitado a asumir riesgos no medidos porque no estamos contando con la real situación que estamos todos enfrentando. Finalmente, pues yo creo que todos estamos alcanzando un punto en el cual tenemos un agotamiento emocional en relación con esta situación. Muchos han experimentado insomnio, muchos han experimentado sobre todo falta de concentración, porque tenemos que prestar atención a tantos elementos externos a nuestros emprendimientos que tienen que ver con las condiciones de la pandemia, que eso nos ha desenfocado realmente de nuestro esfuerzo diario de concentrarnos en nuestras actividades de trabajo. Ahora bien, la buena noticia es que pues no solamente hemos tenido efectos negativos, yo creo que también podemos hablar de algunos efectos positivos, algunos de estos son temporales, otros posiblemente son cosas que han venido para quedarse y por las cuales podemos estar posiblemente agradecidos. En un sentido, pues yo creo que todos hemos percibido en nuestros distintos ambientes una sensación de solidaridad, una mayor solidaridad, distintas personas, no solo se refleja a nivel de familias y amigos, sino a nivel de emprendimientos. Los negocios se están apoyando más unos a otros, hay mayor apoyo, hay mayor ayuda, porque todos pues estamos en conocimiento de que estamos enfrentando una situación más difícil y se han desarrollado pues distintas oportunidades de colaboración entre negocios y colaboración entre personas. Y hemos visto incluso comportamientos altruistas, donde posiblemente muchos podemos dar ejemplos de cosas donde hemos visto de negocios que ofrecen a otros negocios, de negocios que ofrecen cosas a sus clientes y que se han puesto de alguna manera como un poco más comprensivos en relación con esta situación. Por otro lado, otro efecto positivo es que nos ha generado un mayor deseo hacia las cosas que queremos y hacia las cosas que amamos o que nos gustan. Hemos sentido realmente la importancia del contacto físico, nos hemos aferrado a cosas y a personas, a situaciones que realmente son significativas para nosotros y ha cambiado nuestro esquema de comunicación y sobre todo hemos comenzado a valorar muchísimo más la comunicación con las personas. Por otro lado, se ha exaltado la sensación de gratitud. Hemos perdido tantas cosas, hemos perdido tantos derechos, hemos perdido tantas oportunidades, si se quiere, de alguna forma, que estamos comenzando a reconocer las cosas que efectivamente tenemos. Estamos siendo más agradecidos por las cosas, tal vez por muchas cosas que antes dábamos por sentado y oportunidades que antes dábamos por sentado y apreciamos más lo que tenemos, apreciamos más a nuestros emprendimientos, apreciamos más a nuestros colaboradores, apreciamos más los recursos con que contamos, apreciamos más nuestros clientes que se han mantenido con nosotros a pesar de eso. Yo creo que en todos se ha desarrollado una sensación de humildad, porque el darnos cuenta que es una situación que escapa totalmente a cada uno, al control de cada uno, nos ha ayudado a poner nuestros negocios y nuestra persona en perspectiva. Nos ha dado la posibilidad de ver que no somos intocables, que somos vulnerables, que somos realmente, que podemos vernos afectados y eso de alguna forma es bueno porque nos aterriza y nos permite pues darnos cuenta que tenemos que estar preparados para muchas cosas, tal vez mucho mejor de lo que estábamos preparados anteriormente. Ha dado sentido a la vulnerabilidad que tenemos y que tal vez estábamos obviando. Y finalmente, pues yo creo que ha desatado mucho la creatividad, no solo en el sentido de que en nuestros negocios hemos tenido que reinventar la forma como hacemos las cosas, sino que muchos han tenido también que buscar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de poder seguir manteniendo a sus clientes, nuevas formas de poder seguir ofreciendo servicios. Entonces, pues de alguna forma nos hemos dado cuenta que efectivamente muchas veces cuando enfrentamos problemas, eso destapa la oportunidad
de innovación y de creatividad. Y yo creo que en todos los mercados hemos visto pues ejemplos de esto. Entonces, básicamente el truco es tratar de superar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos. Obviamente no todos hemos sentido ni hemos pasado por toda esta gama, o tal vez sí, a lo largo, pero no en un mismo momento. A lo largo de todo este año y medio, pues hemos tenido en distintas medidas tanto las cosas positivas como negativas. Entonces, básicamente lo que tenemos es que buscar la forma de potenciar las cosas positivas. Entonces, primero tenemos que comenzar por aceptar las emociones que estamos sintiendo, tanto las positivas como las negativas. Evitar la sobreinformación. Y este es un punto que vamos a hablar más adelante, todo el tema del manejo de información para nuestros emprendimientos. Estamos inundados de información hoy en día más que nunca, no solamente por la pandemia, sino por todos los medios de comunicación, los medios sociales. Y realmente la información que llega no siempre es válida, no siempre es certera. Y si tomamos decisiones sobre cualquier información que llega sin validarla, estamos mucho más expuestos a cometer errores y a tener inconvenientes. Obviamente, pues siempre apoyarnos en los seres queridos, tanto en lo que respecta a nuestro trabajo como en lo que respecta a nuestra vida personal. Evitar pensamientos catastróficos, mantenernos siempre ecuánimes en las emociones, en cada vez que puede ser que tengamos algún problema o algún inconveniente, evitar que esto llegue a ser absolutamente dramático. Y tratar de mantenernos siempre, en la medida de lo posible, optimistas y positivos. Entonces vamos a analizar un poquito cuáles son los cambios que ha traído la pandemia en los negocios. A nivel de relaciones, pues obviamente hemos tenido muchísimos cambios. Nos relacionamos distinto con los colaboradores, con los clientes y con los proveedores. Hoy en día, pues, se han inventado, reinventado formas de comprar las materias primas y las cosas que necesitamos. Se han reinventado las maneras de actuar con nuestros clientes. Esta misma conferencia de Zoom es un ejemplo de una nueva forma que, si bien existía el Zoom obviamente antes de la pandemia, se ha potenciado enormemente todo el tema de las teleconferencias y el uso y el recurso de la tecnología para poder comunicarnos y relacionarnos con colaboradores, clientes y proveedores. Han surgido nuevas aplicaciones para hacer compras, han surgido nuevas aplicaciones de pago. Todo el mundo está como tratando de buscar la forma de cambiar, porque nos hemos visto limitados en nuestra relación natural, original y tradicional que utilizábamos primariamente en la mayoría de nuestros emprendimientos, que era el contacto físico usual. Por otro lado, ha visto obviamente cambios en los recursos, porque la contracción económica que ha afectado a todos nuestros mercados, pues ha afectado a los negocios, porque hemos visto reducidas nuestras ventas, hemos visto reducida la oferta, porque los consumidores también han tenido una merma en sus ingresos. Entonces, los consumidores consumen menos, los negocios nos hemos visto obligados a vender menos, muchas veces porque los clientes no compran y otras veces por las restricciones impuestas por los controles, y eso pues ha traído una reducción en los recursos con que contamos. Ha habido cambios en las plataformas tecnológicas que estamos utilizando. Ha habido un salto digital que, si bien se veía venir en los últimos años, se aceleró enormemente con la pandemia, y yo creo que este es uno de los cambios que más vamos a ver como permanente en los próximos tiempos. Yo creo que los que se montaron en la plataforma digital cambiaron de tecnología, cambiaron de la forma de relacionarse con sus colaboradores, de relacionarse con sus clientes. Posiblemente van a mantener una gran parte de esta nueva forma digital y del nuevo uso de la tecnología. Y por último, pues ha habido cambios en la oferta, porque hay productos y servicios que lamentablemente han desaparecido porque negocios han quebrado y han desaparecido, pero por otro lado han aparecido nuevos productos y nuevos servicios adaptados a las nuevas condiciones. Entonces, tal vez en alguno de nuestros emprendimientos esos nuevos productos y servicios
han representado nueva competencia, han representado cosas que nosotros no habíamos considerado inicialmente que podían ser competencia de nuestros emprendimientos. Lo más importante es que todo esto se ha dado a una velocidad y con un alcance que nunca antes habíamos visto en la historia de nuestros negocios. ¿Por qué? Porque estos cambios en los mercados primero han sido masivos, han afectado a casi todos los negocios y casi todos los consumidores al mismo tiempo. Es decir, anteriormente podía ocurrir que de repente había un cambio tecnológico que afectaba un sector de negocio específico, o un cambio que afectaba un país en particular, o que afectaba un tipo de consumidores en particular. En este momento, al hablar de una pandemia, pues ha habido cambios que nos han afectado a todos. Y no solamente nos ha afectado a todos, sino que se han producido de una forma extremadamente acelerada, mucho más acelerado de lo que normalmente se producían los cambios en nuestros mercados previo a toda esta situación. Entonces, cuando los cambios ocurren a una velocidad tan grande y de una forma tan masiva, tan abruptamente, pues eso genera miedo e incertidumbre. Y lo que ocurre es que entonces el futuro que podemos prever es absolutamente incierto o es mucho menos certero, no es absolutamente incierto, pero es mucho menos certero de lo que lo teníamos antes de estar confrontados a toda esta situación. Cuando tenemos incertidumbre en el panorama, pues eso genera obviamente sensación de miedo y el miedo nos lleva a tomar decisiones apresuradas, que posteriormente vamos a decir, cónchale, ¿por qué hice eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Es absurdo, pero nos lleva a veces a tomar decisiones que lo hacemos sin pensar o por el contrario nos lleva a no tomar decisiones o postergar decisiones que podrían ayudarnos. Entonces, en cualquiera de estos casos, cuando nosotros estamos decidiendo desde el miedo, estamos decidiendo posiblemente mal. Y la tendencia es cuando hay incertidumbre es a decidir desde el miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando decidimos desde el miedo? Tomamos decisiones de escapar en lugar de tomar decisiones que nos acercan a la meta. Tomamos decisiones de dejar de hacer cosas, de suspender procesos y de paralizar cosas en lugar de buscar siempre darle la vuelta a las cosas para como quiera acercarnos a nuestros objetivos. Dilatamos las decisiones, tomamos decisiones cambiantes, tomamos una decisión hoy y mañana no, espérate, eso como que no era lo que mejor servía y echamos para atrás y tomamos otra decisión, pero ya esa primera decisión comenzó a afectar nuestro emprendimiento. Entonces esas decisiones cambiantes, que son realmente decisiones que están producidas por la inseguridad, pues son decisiones que nos afectan negativamente. A veces hacemos sacrificios absurdos que realmente no necesitaban ser hechos y que en nombre de una decisión que esperamos sea ajustada a para nuestro emprendimiento, pues pueda efectivamente resolverlos, pero realmente son sacrificios que tal vez no tenemos que hacer. Y muchas veces tomamos decisiones que las tomamos, pero nos quedamos como, mira, es que no sé, eso no era lo que tenía que hacer, esa decisión no se siente correcta y nos quedamos siempre como con una inseguridad en el medio. Y por otro lado, pues todos estos cambios y todas estas preocupaciones, pues representan decisiones de emergencia que nos distraen de la meta final y de la meta de nuestro emprendimiento. Y adicionalmente, pues muchas veces tomamos decisiones no movidas por nuestro propio análisis, sino por juicios de los demás sobre lo que ellos creen que puede pasar con nuestro emprendimiento. Esto ocurre en general cada vez que tomamos decisiones con el miedo, no es algo solamente que ocurre con la pandemia. Sin embargo, como el miedo se ha incrementado en estas condiciones, las decisiones de este tipo se han incrementado durante todo este tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a decidir no desde el miedo, sino decidir desde la oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para decidir desde la oportunidad? El primer paso es trabajar siempre en base a información. En momentos de incertidumbre como los que hemos vivido en todo este tiempo es más importante que nunca asegurarnos de que tenemos suficiente información, información variada de muchas fuentes, pero información válida y confiable,
cada vez que sea posible, información que proviene de la fuente original y no de personas que repiten cosas que otras personas han dicho o que otras organizaciones han comunicado. Debemos definir el problema. Si estamos enfrentando un problema específico en nuestro emprendimiento y tenemos que tomar alguna decisión, es importante que lo definamos en los términos más específicos posibles para poder buscar información que sea pertinente a ese problema en particular. Una vez que tenemos esa información y tenemos el problema bien específico, es decir, mi problema no puede ser, por ejemplo, vamos a tratar de ayudar con un ejemplo. Mi problema no es, se me cayeron las ventas. Obviamente eso es un problema, pero el problema, para yo poder resolverlo, tiene que ser definido en términos mucho más específicos. Se me cayeron las ventas de este servicio en este canal o con este tipo de clientes, o incluso si puedo cambiarlos, que no sea se me cayeron las ventas, sino los clientes están manifestando menor interés en esto, esto y esto. Mis clientes se están viendo afectados por un recorte en sus ingresos, o mis clientes se están viendo afectados porque no pueden movilizarse hacia mi negocio. Entonces realmente el problema no es vender más genérico, sino que mi problema es ver cómo le llego a mis clientes si ellos están impedidos en este momento de alcanzar mi negocio. Entonces, si redefino mi problema general de no estoy vendiendo a un problema específico de mis clientes no llegan a mi negocio, es posible que yo pueda dar con una solución creativa para poder hacer llegar mi producto o mi servicio a mis clientes pasando por la barrera que ellos están teniendo. A eso me refiero cuando hablamos de definir el problema lo más específico posible. No partir de un problema general como no estoy vendiendo, sino buscar las razones por las cuales yo no estoy vendiendo, más allá de que en la pandemia a todos nos puede estar yendo mal. Apoyarnos en lo positivo. Siempre es importantísimo que tratemos de buscar las oportunidades y apoyarnos en las cosas buenas. ¿Dónde están los clientes que sí me están comprando? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo puedo convencer a otros clientes a actuar de esa misma forma para que yo pueda efectivamente recuperar clientes que se habían ido? ¿Dónde estoy viendo yo cosas positivas y cosas que están ocurriendo en mi negocio a pesar de los problemas de la pandemia? Y siempre mantener foco. Mi foco y mi misión y mi visión de mi negocio y mis objetivos para mi negocio para este año son A, B y C. Entonces yo tengo que enfocarme en eso y tengo que tratar de dirigirme hacia allá a pesar de todas las dificultades. Y finalmente, ejercitar el tema de la autodisciplina, que eso es algo que yo siempre hago muchísimo énfasis en todos los artículos que yo escribo para mi blog. El tema de la autodisciplina yo creo que es uno de los valores y comportamientos, actitudes más importantes que puede tener un emprendedor, porque es lo único que nos va a ayudar a seguir persistiendo e insistiendo a pesar de las dificultades que nos ha impuesto esta situación de pandemia. Y por supuesto, dar seguimiento y hacer ajustes. Es decir, no podemos darnos contra la pared. Si intentamos hacer A y no funciona, pues tenemos que intentar hacer B o C. Tenemos que analizar, darnos cuenta que la decisión que tomamos o que la solución que pensamos que era correcta, darle seguimiento, darnos cuenta, no funcionó, ok, esta opción ya no existe, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y analizar de nuevo nuestra información, apoyarnos en lo positivo, enfocarnos y tratar de buscar una solución alternativa. Entonces, para poder entonces emprender y desarrollar nuestros emprendimientos en mitad de la pandemia, debemos desarrollar un plan. Pero obviamente cuando planificamos en condiciones como las que nos ha impuesto esta situación global, es mucho más difícil. Es muy fácil planificar cuando tenemos certeza de qué es lo que puede ocurrir, pero es muy difícil planificar cuando tenemos condiciones de incertidumbre. Entonces, ¿cómo planificamos en condiciones de incertidumbre? Cuando trabajamos con entornos tan dinámicos como el que nos ofrece nuestra realidad actual, es muy difícil poder predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, básicamente es importantísimo que logremos desarrollar
nuestra capacidad analítica, porque es un atributo que es crítico para lograr pasar de el tener datos crudos que recibimos a diario. Tus ventas están para este mes tanto, tienes tantos clientes nuevos, se te han ido tantos clientes, son datos que tenemos. El dólar subió, el dólar bajó, el mercado, han aparecido o han desaparecido tantos competencias. O sea, hay datos crudos que nosotros tenemos sobre nuestros sectores de negocios, sobre nuestros emprendimientos que recibimos todos los días. Esos son datos, sencillamente es datos. Tenemos que convertir ese dato en un conocimiento que soporte nuestras decisiones. Entonces, básicamente lo que tenemos es que pasar de esa información cruda, que es la información que contamos todos los días de nuestro negocio, que es información que proviene internamente de nuestro negocio, referida a costos, gastos, ventas, devoluciones, toda la información que tenemos de lo que está pasando en nuestro negocio, más información externa sobre el entorno, sobre el país, sobre limitaciones legales, sobre nuevas restricciones de salud, sobre nuevas restricciones para viajes, si es que eso afecta a tu negocio, hasta informaciones relativas a tu sector específico donde tú estás desarrollando tu negocio. Entonces tienes que depurar, resumir, analizar esa información. No es solamente leerla, es ver cómo se enlaza una con otra, cómo puedes sacar puntos comunes, qué puedes aprender cada día de esa información que estás recibiendo, para entonces poder realmente llevar eso a que eso se constituya en un conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasamos de los datos al conocimiento? Tenemos los datos, entonces vamos a empezar primero por optimizar el tipo de datos que utilizamos. No te quedes con una sola fuente de información en relación con los datos que necesitas para manejar tu negocio. Siempre trata de buscar varias fuentes. Si es una información que salió en la prensa, busca no solo un periódico, busca varios. Si necesitas informaciones, por ejemplo, respecto a importaciones, exportaciones, respecto a precios, si necesitas precios de proveedores, nunca te quedes con una sola fuente de información. Utiliza todas las fuentes de información que puedas conseguir. Busca fuentes confiables, fuentes que sean oficiales, organizaciones, medios que sean reconocidos, que sean objetivos. Nunca te lleves digamos, las noticias del día a día que corren hoy en día por las redes a toda velocidad para tomar decisiones de tu negocio sin validar y confirmar esa información. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los datos. Ahora, si queremos pasar esos datos, como les decía anteriormente, a nivel de información, partiremos siempre de una pregunta muy específica. Una vez que tenemos la pregunta clara, es que vamos a buscar los datos. Y una vez que tenemos los datos, lo que tenemos es que ordenar los datos, buscar puntos comunes entre las diversas fuentes que consultamos, establecer relaciones, conexiones y olvidarnos de hacer juicios. Cuando estamos analizando la información que tenemos para poder tomar decisiones en nuestros negocios, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles. Olvidarnos que si yo creía que esto era de otra forma, bueno, lamentablemente tú creías esto, pero los datos te están diciendo esto. O olvidarnos de que, ok, esto pareciera que la mejor decisión es esta, pero a mí no me gusta o no me parece, o otra persona me dijo que esto no servía. Analízalo objetivamente y si los datos te están hablando y los datos te están dando alguna información y tienes suficiente información, deja tus juicios de lado y déjate guiar por la información y por el análisis que estás haciendo. Y finalmente, para que eso realmente pueda convertirse en un conocimiento de tu mercado, entonces piensa en causas y consecuencias de las cosas que están ocurriendo. Cuestiona todo lo que encuentres, cuestiona todas las decisiones que los demás han tomado y sigue cuestionando. Siempre, cada vez, nunca te quedes con la última solución. Siempre sigue tratando de investigar un poquito más allá. No solamente consultes datos crudos, acostúmbrate a leer artículos que analicen sobre tu sector, que analicen sobre tu país, que analicen sobre la economía. El emprendedor tiene que estar leyendo a diario de diversas fuentes, tiene que estar informado objetivamente
y trata entonces de buscar algunos voceros que sean analíticos y en los que tú confíes, que sean reconocidos, que te puedan ayudar su análisis a entender los datos. Trata de separar tendencias reales de las situaciones muy del momento. Hay cosas que ocurren por una situación de hoy, pero que no tienen que ver con las tendencias globales de los mercados. Entonces trata de separar qué es lo que es una pequeña moda que va a pasar en 2 o 3 días, de lo que son tendencias que estás estás viendo que se van viniendo y que sabes que tienes que enfrentar. Y desarrolla escenarios y soluciones posibles. No te quedes con un solo escenario, trabaja con varios. Si tienes que tomar una decisión, di, bueno, ok, la mejor decisión que puedo tomar es esta. La voy a llamar, esto parece ser lo que más probablemente va a tener éxito en estas condiciones. Esta es mi decisión A, mi mejor escenario. Aun cuando tomes esa decisión, antes de tomarla, porque consideras que es la mejor, tienes que tener varios escenarios adicionales. Siempre piensa, ok, si no hago esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Entonces tengo mi escenario B. Tal vez no es tan perfecto como el A, pero es factible y tengo que prepararme para el B. Y tengo que tener un escenario C. Incluso en la medida de lo posible, cuando tomes una decisión, prepárate para el peor escenario. Entonces, aunque tomes el escenario A, si eso no te funciona, vas a tener una capacidad de respuesta mucho más rápida porque sabes que si ya no te funciona, tienes pocos indicadores rápidos que te van a decir que ya no te funciona y vas entonces a tomar decisión B o decisión C. Y si nada te funciona y realmente vas a tu peor escenario, también tienes formas de cómo reaccionar porque lo consideras. Entonces, ¿cuáles son tus estrategias posibles en este momento de la pandemia? Pues el primer eje en el cual te tienes que mover es si te conviene mantener lo que has construido con tu emprendimiento hasta este momento, preservar lo que tienes, que no se te desbarate más de lo que ya tal vez se te ha desbaratado, o si te corresponde innovar. Innovar siempre tiene un riesgo, obviamente, porque siempre estás hablando de servicios nuevos, materiales nuevos, productos nuevos, cosas que no sabes necesariamente con certeza cómo va a reaccionar el mercado, cómo va a reaccionar tu consumidor. Entonces, tienes que moverte en ese continuo y tienes que sentarte y analizar cuál es tu situación. Tu situación te exige que mantengas lo que tienes y preservarlo a toda costa y te puedes o no dar el lujo de innovar o puedes asumir algunos riesgos y puedes ir moviéndote hacia la innovación, que en última instancia siempre uno busca, obviamente, mirar lo más adelante posible. Entonces, pero cuando tenemos toda esta neblina, que es la incertidumbre que tenemos en este momento, tal vez nos es más difícil innovar porque no vemos cuál va a ser el éxito de esa innovación. Entonces, tenemos que ver cómo nos movemos en este eje entre mantener e innovar y tenemos que mantenernos en otro eje que es si vas a planificar a largo plazo o vas a planificar en lo inmediato. O sea, tú vas a tomar decisiones que van a afectar tu emprendimiento en el próximo mes porque tienes los recursos tan recortados y la situación tan difícil que tienes que ver cómo mantener tu negocio por un mes más o por 2 meses más. O puedes pensar en un plan a largo plazo porque puedes comenzar a planificar un poco más allá. Entonces, esto te genera 4 posibles escenarios. Puede ser que decidas que en este momento lo que tienes es que buscar innovar con tu emprendimiento y tienes que buscar una visión a largo plazo. Mi visión es para el 2022, para el 2025, o sea, cómo yo me veo de aquí a 1 año, a 2 años, a 3 años y qué necesito yo hacer hoy en día para que esa innovación realmente haga crecer mi negocio o pueda mejorar mi mercado, pueda establecer una diferencia para mi consumidor y para lo que yo le estoy ofreciendo. Pero tienes otros escenarios. Ese tal vez se asume como el deseable para todos los emprendimientos, pero no necesariamente. Puede ser que tú puedas tener una visión a largo plazo, pero sin embargo, tú consideras que tú tienes que mantener lo que es el core business, mantener lo que es
tu negocio tal cual lo estás ofreciendo ahora, tus servicios base, y mantenerte firme en eso para seguir ofreciendo a tus clientes, porque eso es lo que establece tu diferencia en relación con tu competencia y eso es lo que vas a seguir manteniendo. Esa es otra opción perfectamente válida y puede ser que tú puedas tratar de mantener eso con una visión a largo plazo y decir, mira, esto me va a permitir seguir ofreciendo a mis clientes esta misma servicio, esta misma calidad de servicio y esta misma calidad de producto por X tiempo. Entonces, esa es una opción que es válida. Y las opciones enfocadas en lo inmediato también son válidas. Lo más, digamos, la situación como más, no quiero decir desesperada porque suena negativo, pero es como la que, tal vez la opción donde tengo un espacio más pequeño para moverme, un rejuego más chiquito, es mantenerme enfocado en lo inmediato. Es decir, si realmente mis recursos están extremadamente limitados, si mis clientes están muy castigados, si el mercado está, el sector en el cual yo me estoy moviendo, está realmente, es uno de los sectores más afectados por esta situación de pandemia, mi estrategia tiene que ser mantener lo que tengo y enfocarme en lo inmediato para poder mantenerme. Tengo que asegurarme que yo voy a estar el mes siguiente, todavía voy a existir, y 2 meses después y 3 meses después, hasta que esto pase y después puedo entonces comenzar a pensar en estrategias a más largo plazo o buscar innovaciones. Entonces, eso es totalmente válido. Si esa es tu situación, posiblemente es más correcto que tratar de buscar una innovación a largo plazo que posiblemente te va a hacer fracasar. Y también tienes la opción de innovar enfocado en lo inmediato, decir, no, mira, yo me enfoco en el mes que viene, pero voy a cambiar estas características del producto o voy a agregarle un beneficio a mi servicio que me va a permitir tener una ventaja competitiva frente a mi competencia y darle algún dinamismo. Entonces, cada una de estas opciones es absolutamente válida, como les digo, y lo que depende es de cuál es tu situación en este momento. Entonces, aunque el enfoque innovador a largo plazo pudiera lucir como el más favorable, probablemente no sea, lamentablemente no se adecua a las situaciones de todos los negocios. Va a depender de tu objetivo, va a depender de las condiciones de tu mercado en particular, no solamente en cuanto al sector en el que participas, sino en el país en el que estás o en el país en el cual tu producto o servicio se está ofreciendo, tu sector de negocio, los recursos que tienes, porque es posible que dos emprendimientos en el mismo mercado, en el mismo negocio, puede ser que uno tiene recursos mucho más amplios porque ha invertido tal vez en otro tipo de tecnología o porque tiene ahorros de otro tipo o porque tiene fuentes de financiamiento distintas, o puede ser que hay un negocio que, aunque está en el mismo sector, el mismo mercado, no tiene en este momento forma de financiarse diferente o adquirir alguna tecnología nueva. Entonces, pues lamentablemente, aunque están dos en los mismos mercados, en el mismo sector, tal vez con el mismo objetivo, si los recursos son distintos, pues las decisiones o la estrategia que vas a usar va a ser diferente. Y obviamente también del momento del ciclo de vida de tu emprendimiento. Todo esto no es lo mismo para un emprendimiento sólido, que tiene años en el mercado, que tiene clientes consolidados, que tiene procesos y procedimientos establecidos, a un emprendimiento que tal vez inició justo antes de la pandemia o que inició durante la pandemia o que está comenzando ahora y que es mucho más joven en todo su ciclo de vida y que tal vez posiblemente pues el tipo de riesgos que puede asumir son diferentes. Entonces, ¿cuáles son los valores que deben prevalecer en este proceso de redefinir cuál es la estrategia más adecuada para mi negocio? Entonces, en primer lugar, tenemos que mantener el valor de la flexibilidad, tenemos que ser flexibles, tenemos que lograr que nuestro pensamiento, nuestra mentalidad y nuestro emprendimiento sea flexible, que nuestros procesos sean adaptables, que puedan adaptarse con rapidez a los cambios y a la incertidumbre.
Porque cuando decidimos en entornos de incertidumbre y en momentos como está en este momento, pues tenemos que tener la capacidad de poder cambiar decisiones y darnos cuenta y reaccionar a los cambios del mercado. Por otro lado, tenemos que desarrollar el valor de la observación. Tenemos que ser extremadamente observadores de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, porque necesitamos descubrir las oportunidades. Para poder descubrir las oportunidades, tenemos que tener todos nuestros sentidos sumamente alertas. Ojos, oídos, todo lo que nos permita empaparnos de las cosas que están pasando y que nadie se entere de cosas que afectan nuestro negocio, nuestro sector y nuestro emprendimiento antes que nosotros. No podemos permitir que nos traigan las noticias. Nosotros tenemos que ser los portadores de noticias y los que primero sabemos qué es lo que está pasando. Tenemos que ser resilientes porque tenemos que tener la capacidad de superar la crisis y salir fortalecidos de toda esta situación. Es decir, no nos podemos hundir en que hay que desgracia, que tremendo, que lástima, que horrible, que mal me está yendo. Tenemos que buscar los puntos positivos, apoyarnos en esos puntos positivos y ver cómo podemos seguir adelante. Tenemos que ser disciplinados, como les dije anteriormente, para mí esto es un valor fundamental para cualquier emprendedor. Y ser disciplinado implica hacer lo que tenemos que hacer aunque no tengamos ganas. Es decir, si a mí me toca, todos los días tengo que revisar un reporte X y tomar 3 decisiones importantes, todos los días, aunque ese reporte yo sé que va a venir horrible, triste y las ventas vinieron muy bajas y hoy no quiero ni enterarme de qué es lo que está pasando, no puedo perder el foco, tengo que revisarlo, tengo que tomar las decisiones en relación con eso. Y eso, este es un ejemplo, pero para cualquier actividad que tenemos que hacer referida a nuestro negocio, la disciplina es la clave para no perder el foco. Tenemos que ser creativos porque si estamos en un entorno cambiante que nos presenta situaciones con las cuales nosotros no habíamos tenido anteriormente ninguna experiencia, tenemos que desarrollar la creatividad suficiente para poder ofrecer soluciones diferentes a lo que los demás están ofreciendo. Y finalmente, pues tenemos obviamente que ser positivos para poder enfocarnos en lo que podemos construir en vez de quedarnos lamentándonos por lo que pasó o por lo que no es tan bueno como quisiéramos. Entonces, tenemos que tratar de sacar aprendizaje de todas las situaciones, incluso las negativas, y ser positivo no significa obviar las cosas negativas, sino significa aceptarlas y ver qué podemos aprender de eso y cómo podemos utilizar eso como una palanca para seguir adelante y para rebotar y poder seguir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuidemos nuestra energía. Nuestra energía es una de las cosas más valiosas que tenemos. Si nosotros nos hundimos en una energía negativa, en una energía de desagrado, una energía de peleas, de conflictos, de buscar siempre la quinta pata al gato, realmente no vamos a poder encontrar las oportunidades que nos va a permitir realmente tomar las decisiones adecuadas. No desperdiciemos la energía alimentando cosas negativas. No bajemos la guardia. Estemos alertas, atentos todo el tiempo de las cosas que están pasando en nuestros mercados y entonces debemos mantenernos alerta en observación constante absolutamente todo el tiempo. Obviamente no nos rindamos. Obviamente hay momentos en los que todos hemos tenido que enfrentar una situación de cerrar un negocio. Yo no consideraría esto rendirse, sino yo lo considero sencillamente aceptar que hay ciclos que terminan. De hecho, en el blog, si ustedes quieren entrar, se llama eslabonesdenegocio.com, hay un artículo sobre cómo y cuándo decidir terminar un negocio. Pero eso no significa rendirse. Rendirse es dejar de tomar decisiones. Rendirse es dejar de empujar el negocio hacia adelante cuando todavía tiene oportunidad. Rendirse es despreocuparte por la calidad del servicio o del producto que estás haciendo, dejar de prestar atención a tus clientes porque sientes que estás en una ola tan negativa que no vale la pena seguir adelante. Entonces, nunca te rindas. Y no me refiero a que no cierres tu negocio
si eventualmente en algún momento es la decisión más inteligente y más adecuada para tu situación. Entonces, básicamente, los invito a que no permitan que el miedo decida por ustedes y no superen la crisis inmediata, que gracias a Dios esperemos que sea algo que ya estamos pasando, y aunque ha durado mucho, no deja en el largo plazo de un negocio donde el día de mañana podemos decir que tenemos un negocio que ha estado presente por 30 años, por 20 años, por la cantidad de años que sea, un año y medio dentro de ese contexto, el día de mañana nos va a parecer temporal. Entonces, no superemos esta crisis que podemos llamarla temporal y que es inmediata en este momento a costa del futuro de nuestro emprendimiento. Entonces, básicamente eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Les comparto acá mis portales. eslabonesdenegocio.com es el portal de mi blog. Es un blog con muchísimo contenido. Mañana publico, esta mañana publiqué el artículo número 120, o sea que hay información sobre muchísimos temas que les pueden ser de utilidad para su emprendimiento. Los invito a que lo visiten y si les interesa, pues que me sigan. También tengo mi portal de servicios profesionales, celiasonets.com, donde ofrezco servicios de consultoría y apoyo para emprendedores, en particular microemprendedores y pequeños emprendedores. Me pueden seguir en Instagram, en los @eslabones de negocio y @celiasonets. Y por supuesto estoy más que a la disposición si desean escribirme directamente a mi correo, celia@eslabonesdenegocio.com, con comentarios o preguntas, y en la medida de lo posible, pues estaré más que gustosa de poder ayudarlos. Entonces, les invito a que busquen la forma de maximizar su potencial como emprendedores, mejorando la mentalidad con la que enfrentan su proyecto. Para ello, yo les puedo ofrecer una asesoría en un servicio que se llama un assessment o una evaluación que se llama el EMP o Entrepreneurial Mindset Profile o perfil de mentalidad emprendedora, que es una evaluación que te permite ver cómo es tu perfil como emprendedor a lo largo de 7 dimensiones de personalidad y 7 dimensiones de destreza, y identificar tus áreas de oportunidad para mejorar y tus fortalezas. Entonces, si les interesa tener acceso a este tipo de servicio, pues con gusto pueden chequearlo en mi portal celiasones.com.